y fuera todo tan fácil. Pero realmente vemos que no. Dios nos ha hecho una unidad, cuerpo, mente y espíritu, y realmente tenemos que entender desde esta tridimensionalidad la sexualidad, porque como la compartimentemos, estamos perdidos. Por lo tanto, tenemos que unificar y ver esto como algo global. Bien, pues este es el menú que yo voy a intentar que nos dé tiempo saborear. Me gustaría que empezáramos reflexionando sobre lo siguiente. Piensa un poco, para ti, ¿qué significado tiene el sexo? Cuando alguien te dice, ¿y para ti el sexo qué es? ¿Qué te viene a la cabeza? A lo mejor para algunos, o sobre todo para algunas, es cumplir, obligación fría. O es conexión, o es darse de forma generosa. Obligación, diversión, unión. Fijaros que depende del concepto que tú tengas de la sexualidad, así te vas a comportar. Porque en función de cómo pienses, así vas a sentir. Si lo que piensas es que el sexo es algo malo, es algo tedioso, es algo frío, es algo obligado, imagina cómo van a ser tus sentimientos hacia la sexualidad y, por tanto, a esa área junto con tu pareja. Pero ¿dice algo la Biblia acerca de la sexualidad? ¿Nos puede ayudar a alinear nuestros pensamientos con la palabra de Dios para poder tener sabiduría en esta área tan delicada, tan tierna, tan bonita y tan potente que Dios nos ha dado? ¿Cómo influye nuestra fe en tu vida íntima? Porque si yo pudiera entender qué está diciendo Dios acerca de para qué es la sexualidad, para qué la ha creado y qué función tiene dentro del marco, dentro del pacto que es el matrimonio, posiblemente nuestras actitudes podrían cambiar mucho. Y podríamos hacer oraciones en esta línea, ¿verdad? También, porque parece a veces, dices, oye, cuando oras, ¿metes la sexualidad y la oración? Parece que nos choca esto, ¿no? O espiritual, con mi orgasmo, mi deseo sexual, es como... Pero bueno, si Dios lo ha creado y Dios habla de esto, pues qué importante es que confluyan la fe y tu vida íntima también. Vamos a ver algunos principios clave. ¿Cómo debe ser el sexo para ser un buen sexo? El buen sexo debe ser, ante todo, mutuo. Dos personas, hombre y mujer, ¿verdad? Mutuo. Y fijaros que Dios no solamente ha creado la sexualidad, la intimidad sexual, para multiplicarnos, sino para que también sea un deleite, para que también lo disfrutemos, para que también sea placentero. Si solamente hubiera sido para reproducirnos, quizá la especie humana se hubiera extinguido, porque hubiera sido algo muy funcional, ¿verdad? Y qué gusto hubiera tenido cumplir con ese mandato de reproducirnos, pues quizá luego no se hubiera extinguido la raza humana rápidamente, si no hubiera habido conexión, si no hubiera generado ese placer, ¿verdad? Esa vinculación. Por lo tanto, es legítimo sentir placer y querer tener sexo con mi pareja porque es placentero. Por supuesto que debe ser consentido, muy importante. El respeto también. No es algo que se impone, no es algo que se exige, es algo que se consensúa y que se respeta. El buen sexo también está conectado a la intimidad emocional y espiritual, porque no estamos hablando solo de dos cuerpos que se unen. No estamos hablando solo de la corporalidad. Cuando hablamos de sexualidad, quizá a la mente solo nos viene lo que pasa en la cama, dos cuerpos desnudos, pero eso es una imagen muy pobre de la sexualidad. Tenemos que ver la sexualidad desde esa tridimensionalidad de la unión entre dos personas que empieza por la parte de intimidad emocional, relacional y espiritual. Dios nos ha hecho en tres dimensiones, como he dicho antes, cuerpo, mente y espíritu, y esta unión
es la que se tiene que dar entre un hombre y una mujer, en la que tenemos que cultivar. Mutuo y recíproco, vayamos por partes. Corintios, este lo conocemos, ¿verdad? El marido cumpla con la mujer su deber conyugal y asimismo también la mujer con su marido, algo mutuo, algo recíproco. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Esto era revolucionario, ¿verdad? Para Pablo en esa época, que dijera que el marido no tenía potestad sobre su cuerpo sino que era la mujer también, ¿eh? Eso debía sonarles un poco a chamusquina en esa época. Fijémonos que esto está planteado desde el respeto y no desde la obligación o la exigencia fría, ¿no? Porque aquí esto, pues muchas veces podemos oír a gente que lo coge como, es que tú tienes un deber. Ya, pero no desde esta perspectiva fría, ¿no? Sino tenemos una reciprocidad, tenemos un deber compartido, una responsabilidad compartida que hay que cuidar y hay que cultivar. Y las cosas salen desde el cariño, no desde las imposiciones frías. No es unilateral. Esto descarta aquí el sexo individual. Masturbación, pornografía. Porque Dios ha creado el sexo para que funcione para la unión, dentro de un marco, que es el matrimonio. No desde la unilateralidad, donde yo me cojo eso que Dios me ha dado, que es mi sexualidad, me sirvo sola o me sirvo solo. No me esfuerzo por tener vínculo con otra persona, porque realmente lo que supone un esfuerzo, un sacrificio, es trabajarte, currarte, estimular el vínculo y cultivarlo con tu pareja, para que de ahí se genere esa pasión y ese deseo. Si uno decide tener sexo unilateralmente, evidentemente no está esforzándose y trabajando en esto que es mutuo y recíproco. Y cuando sacamos el sexo del marco, esto tiene consecuencias, ¿vale? De hecho, pues se sabe, ¿no?, que cuando se usa y abusa de la pornografía, tanto hombres como mujeres, hay más tendencia en lo masculino, ¿vale? Pero cuando se abusa, esto tiene repercusión dentro de lo que es la pareja. Repercusión porque pueden haber muchas menos relaciones sexuales, porque como uno ya se está sirviendo fuera, o una se está sirviendo fuera, ¿vale?, con uno mismo. Y luego también en ocasiones hay disfunciones sexuales producidas por la pornografía, pérdidas de erección, porque los estímulos no son tan potentes, etc. Por lo tanto, veamos que todo lo que Dios ha hecho, y el sexo es algo bueno y muy potente dentro de este marco que es el matrimonio. Habla de reciprocidad y habla de pertenencia mutua, no de imposición. Cuando tú impones desde esa posición autoritaria y exigiendo esto, como lo dice Pablo, el deseo es muy tímido y se apaga. Por lo tanto, el deseo implica que seamos respetuosos, que vayamos con una actitud respetuosa, cálida y muy empática. Porque vuelvo a decir que es muy tímido y entonces lo apagamos. Placer y deleite. Alégrate con la mujer de tu juventud y sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Mirad, el disfrute sexual es legítimo, pero hay personas que se sienten culpables cuando están sintiendo deseo o están sintiendo excitación o están sintiendo disfrute sexual. Quizá porque han tenido una educación muy restrictiva o se les ha dicho desde que eran jóvenes que esto no es algo bueno. Por tanto, cuanto más rígido y más restrictiva haya sido nuestra formación en el contexto de la sexualidad, porque se nos han hecho unos comentarios a nivel de educación muy negativos o muy rígidos, se nos ha dicho que la sexualidad no es muy espiritual y que tiene que ser algo, bueno, muy enfocado a la reproducción,
y ya no se le ha dado más importancia. Pues muchas veces podemos tener nuestros conflictos internos acerca de si pedir esto o sentir esto estará bien, ¿no? Pero Dios nos dice en su palabra que el disfrute sexual es legítimo, el placer continuo dentro del vínculo amoroso y el deleite como parte de ese amor de pareja, de ese amor conyugal. Intimidad emocional y corporal. Fijaros que no solamente estamos hablando de unión de dos cuerpos y serán una sola carne, la unión corporal, pero además Génesis 2, 24, 25 dice que tanto el hombre como la mujer, los primeros que Dios creó, ¿verdad?, estaban desnudos y no se avergonzaban. Muchas parejas, muchas personas sienten vergüenza de sus cuerpos, vergüenza de pedir, vergüenza de hacer determinadas posturas, determinadas cosas a nivel sexual, determinadas prácticas. Pero esa intimidad emocional es tan importante porque fijaros que cuando realmente tenemos trabajada y nos sentimos seguros, seguras, tranquilos, tranquilas junto a nuestra pareja, no hay vergüenza. Y la Biblia dice que estaban desnudos y que no se avergonzaban. Cuando las personas estamos desnudas, cuando estamos con nuestra pareja en una situación de intimidad y ambos cuerpos están desnudos, estamos en uno de los momentos más vulnerables que hay a nivel emocional, porque ahí aparecen todas nuestras inseguridades, todos nuestros miedos, ¿no? Pero cuando nos sentimos seguros y tranquilos, porque hay un vínculo relacional fuerte y estable, entonces esas emociones disminuyen, nos sentimos tranquilos. Por eso es tan importante también trabajar esa intimidad emocional para tener un buen sexo. Intimidad sin vergüenza, unión física y emocional y seguridad relacional. Por lo tanto, la sexualidad no tiene que ver únicamente con dos cuerpos que se juntan, intercambian fluidos y tienen placer por ese intercambio, sino que estamos hablando de esa tridimensionalidad, en lo relacional y lo espiritual. Y fijaros que también es erotismo celebrado, Cantar de los Cantares, ese libro que habla de dos amantes, que cuenta la historia, ¿verdad?, de dos amantes. Y no sé si lo sabéis, pero la que tiene más protagonismo y está más activa es ella. Es la mujer. No sé si habéis contado las interacciones en Cantar de los Cantares, ¿vale? A ver quién habla más, el hombre o la mujer. Pues un dato curioso, ella es más protagonista, que para tener esta literatura más de 2000 años de historia, es totalmente revolucionario que una mujer llevara ahí la iniciativa. Por tanto, mujeres, la iniciativa también es nuestra. Quizá hemos aprendido a pensar que, bueno, como la tendencia, como suele ser el hombre el que tiene más ganas, esto no significa en todos los matrimonios, no pongamos una regla rígida, ¿no? Pero si hablamos de tendencias, ¿no? Bueno, como él tiene más ganas, pues cuando quiera algo ya me dirá. Esto es una posición. Pero es una posición cómoda, pero negligente. ¿Por qué? Porque nosotras también tenemos responsabilidad. Es compartido. Y en Cantar de los Cantares, la mujer es apasionada, habla el lenguaje simbólico, comparando la intimidad sexual con el vino, con las flores, con los animales, ¿verdad?, con los jardines. Y es erótico el lenguaje. ¿Pronunciamos palabras eróticas en nuestro matrimonio o nos da vergüenza? Aquí podéis pensar, ¿qué limitaciones tengo? ¿Coqueteo? ¿Actúo de forma picarón o picarona? ¿Me comporto un poco como los protagonistas de Cantar de los Cantares? Oh, eso no es para mí. ¡Qué vergüenza! ¿Yo eso? Me sentiría sucio o sucia. Pues la Biblia lo proclama. Erotismo celebrado y no reprimido. Celebremos el erotismo con nuestra pareja. Porque esto alimenta el deseo, ¿no? ¿Y no queremos tener más deseo? Pues para tener más deseo tenemos que cultivar el deseo y tenemos que saber
¿Cómo cultivarlo? Y una de las formas de cultivarlo es a través de la comunicación erótica. Deseo compartido y mutuo. Lenguaje de atracción y placer, fijaros. ¿Cuántas veces compartimos en la comunicación, tenemos palabras de este tipo? Pensadlo. Y pensad si es un área de mejora en vuestras vidas. Y por supuesto, hay que repartirse la responsabilidad en cuanto a la iniciativa. Si un día empiezas tú, otro día me comprometo a que empiezo yo y me lo curro yo. Porque si no, va pasando el tiempo y ya sabemos lo que pasa. Uy, se nos ha pasado el tiempo volando, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevamos sin unirnos? Sin un espacio para compartirnos. Sin un espacio para darnos el uno al otro. ¿Uno por otro? Bueno, pues entonces la negligencia es doble. Responsabilidad compartida. Fijaros también, el amor que cuida y que no usa. Por eso en Efesios nos dice que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, que nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Cuidar. Cuidar las necesidades del otro, pero cuidar también las necesidades sexuales. Qué importante es esto, ¿verdad? Porque podemos acabar con una tendencia y unas actitudes más egoístas. ¿No? Bueno, yo ya tengo satisfacción, pues el problema es del otro. Yo no tengo problema. Cuando hay un problema en la intimidad, el problema no es de uno. El problema es de los dos. Esto es como si fuerais en un pequeño barquito remando y cada uno en un lado con un remo. Y resulta que en tu lado hay un agujero. Y en ese agujero empieza a entrar el agua. Y le dices al otro, oye, que tengo un agujero, que está entrando agua. Ah, yo en el mío no tengo agujero, el problema es tuyo. Ya sabemos cómo acabará, ¿no? Que se hunden los dos. Entonces, cuando hay un problema en el barco, el problema es de los dos. Tenemos que dejar de decir cosas como, tú eres el que tienes el problema, búscate tú la solución. Yo no tengo el problema es tuyo. No, en pareja las cosas se comparten. Que tengas tú una parte del problema no significa que yo no sea parte también responsable, aunque sea para apoyarte, comprenderte, validarte, entenderte, seguirte y ayudarte. Por eso, respeto y cuidado al otro y sexualidad desde el amor y no la demanda, el lenguaje del amor. ¿Cómo pedimos las cosas? ¿Cómo nos comunicamos? Pues esto lo veremos en el capítulo de comunicación. En síntesis, el modelo bíblico de la sexualidad, hablaríamos de sexualidad dentro del vínculo seguro. Vincularnos, imaginaros, lo hablaba ayer con los jóvenes, vincularte a alguien a través de la sexualidad cuando no hay un marco de compromiso es un suicidio emocional. Es como quedarte pegado a alguien como un pegamento cuando no puedes confiar en la otra persona. Y eso te genera miedos, celos, inseguridades todo el tiempo. Es terrible, es una tortura. Por lo tanto, Dios nos ha dado el regalo de la sexualidad para que se viva dentro de ese pacto, dentro de ese marco seguro, que es un compromiso que tú ya has elegido y que has querido a esa persona, ¿no? Como compañero o compañera. Por lo tanto, sexualidad dentro de un vínculo seguro, placer legítimo. Cuando experimentamos placer, Dios ha hecho que esto pueda ser así. Por lo tanto, quédate tranquilo, quédate tranquila, Dios bendice ese placer. Cuidado emocional y corporal. Mutua entrega, no obligación unilateral, ¿vale? Porque muchas mujeres viven la sexualidad como un calvario, porque no hay deseo sexual o hay poco deseo sexual. Y cada deseo sexual del hombre y la mujer puede llevar un ritmo diferente. Entonces ahí aparece un circuito muy tóxico. El hombre se acaba sintiendo rechazado porque ya está cansado de querer tener intimidad.
se siente que mendiga y llega un momento en que dice, ya no lo intento más. Y la mujer se siente presionada. Sentir presión es uno de los enemigos del deseo. Cuanto más presionadas nos sentimos, menos ganas, menos deseo vamos a tener. Por lo tanto, fijaros ese circuito ahí del que tenemos que aprender a salir y después veremos cómo. Por lo tanto, es fundamental entender que tenemos que trabajar para la mutua entrega y ver la sexualidad como algo que yo estoy haciendo con el propósito de unirme, con el propósito de celebrar el amor. Porque más importante que lo que hago es el motivo por el que lo hago. Por tanto, cuando vayamos a tener una intimidad, pensemos, ¿qué me motiva a mí a tener intimidad con mi pareja? ¿Me motiva la unión? ¿Me motiva trabajar en el vínculo? ¿Invertir positivamente en el nosotros? Porque como lo veas como, qué rollo, toca cumplir, ni lo vas a disfrutar y al final va a contribuir más a separar más que a unir. En la Biblia, el sexo en el matrimonio no es demanda. Dios no nos lo presenta como una demanda, es que es una entrega. Y no una obligación fría, es un encuentro entre dos personas que celebran el amor. No es solo procreación, es unión, placer y amor en pacto. Esto es lo que tenemos que pensar. Porque Dios además nos dice, ¿en qué tienes que pensar? En lo bueno y en lo verdadero, entre otras cosas, ¿verdad? Y esto es lo bueno y lo verdadero. Y te dice, pues en eso piensa. Porque tal como pienses, así te vas a sentir. Como dice la Biblia, tal como piensa el hombre, tal es él, y tú vas donde van tus pensamientos. Así que si queremos ir a un buen lugar, tengamos buenos pensamientos. Qué importante es que veamos por qué somos diferentes. Es que Dios nos ha hecho complementarios, pero tan distintos, tan diferentes, y qué importante es que nos conozcamos. Porque cuando nos conocemos, nos enfadamos menos, interpretamos de una manera más amable y más compasiva, más empática las diferencias. Respecto a la sexualidad y el deseo, ¿en qué somos distintos? Pues a la hora de iniciar el deseo del hombre, en tendencia, y vuelvo a repetir que esto no significa que no hay mujeres que también sientan esto, pero estoy hablando de tendencias, el hombre suele ser más espontáneo. El deseo del hombre aparece con más facilidad. No tiene que haber pasado nada para que el hombre diga, me apetece, tengo ganas. ¿Vale? Las mujeres diríamos, jolín, yo también querría que fuera así, ¿no? Que fuera más espontáneo, que no tuviera tanta parafernalia para tener ganas. Pero bueno, somos distintas. Pero también vuelvo a repetir que hay mujeres que lo tienen espontáneo, el deseo. En la mujer, el deseo, la tendencia, suele ser más responsivo, más reactivo. Es decir, que depende más del contexto. Surge tras ese acercamiento emocional, las cosas tienen que estar bien, no tengo que tener demasiado estrés ni demasiadas preocupaciones, ¿no? Mi pareja me tiene que caer bien en este momento. Y entonces, cuando hay esa conexión, cuando nosotras nos sentimos conectadas, entonces aumenta la probabilidad de sentir deseo. Por eso, cuando el hombre dice, bueno, ¿cómo puedo hacer para que mi mujer tenga más deseo? Que además era una de las preguntas que me habíais planteado. ¿Cómo puedo hacer? Más bien podríamos replantear la pregunta de otra manera y decir, oye, ¿cómo puedes hacer para que tu mujer se sienta más admirada? Para que sienta menos carga y responsabilidad en el hogar. Para que se sienta más comprendida y entendida. Para que se sienta más validada. Para que pueda tener más tiempo para ella. Dices, todo eso.
Creía que era más fácil. Le hacías así y ya activabas el deseo, ¿no? Pues las mujeres somos algo más complejas en cuanto a la red emocional. Y por lo tanto, si los hombres queréis activar más el deseo de vuestras parejas, tenemos que preguntarnos, ¿se siente suficientemente vista mi pareja? ¿Valorada? ¿Se siente suficientemente admirada por mí? ¿Contribuyo en el hogar y coopero para que ella no lleve tanta carga de responsabilidades invisibles? Esas de la organización, la coordinación de los hijos, las agendas de las escuelas de padres, todas estas cosas que cargan tanto la cabeza, ¿verdad? ¿Se siente comprendida por mí? ¿Se siente validada? ¿Tengo palabras de afirmación para ella? Porque cuando la mujer se siente así, el deseo normalmente aumenta. ¿Le cedo espacios a mi pareja? ¿Me ocupo yo de los niños? ¿Me ocupo de ciertas responsabilidades para que tenga tiempo para ella? Porque cuando las personas tenemos espacio para nosotros, esto también está conectado con el deseo. Fijaros, quizá uno se estaba planteando que para activar el deseo de mi pareja tenía que hacer cosas sexuales, pero no, tenéis que ir más hacia el tema emocional de descargar a la mujer. Entonces, ya los hombres ahora, ¿vale? Os vais poniendo los checks ahí en cómo está todo eso, ¿eh? Y os examináis, como dice la Biblia. Y veis esas áreas cómo están. Respecto a la emoción y el sexo. El sexo puede ayudarle a sentirse conectado emocionalmente al hombre. Es decir, la mujer es a la inversa. Pero cuando el hombre tiene relaciones sexuales, cuando hay intimidad sexual, eso ayuda mucho al hombre a sentirse conectado. Por eso el hombre lleva mal el rechazo sistemático, porque acaba sintiendo que el rechazo es hacia él. Porque una de las maneras en que los hombres, no todas, pero una y muy importante para ellos, es a través de la sexualidad que se sienten conectados emocionalmente. En cambio, las mujeres necesitamos sentirnos conectadas más a través de las emociones. Si me siento conectada con mi pareja emocionalmente, me abriré al sexo más fácilmente. Y para conectar emocionalmente es todo lo que he dicho antes. Es fundamental. Estímulo principal. Los hombres son visuales, ¿verdad? Las mujeres lo sabemos, ¿sí? Los hombres son visuales. Se activan por la vista. ¿Cómo lo hacemos nosotras? ¿Sabemos aquí estimular? Porque tenemos que alimentar también el deseo del hombre. No pensemos que, bueno, mira, como tiene testosterona, esto va solo y haga yo lo que haga, me comporte como me comporte, mi pareja siempre va a estar preparado. Pues hombre, esta es una muy, muy simplista, ¿no? Y además, de quitarme las pulgas de encima yo, la responsabilidad. Yo confío en su biología. Tiene testosterona suficiente para rato, con lo cual pues yo me relajo y no tengo nada que hacer. Es su parte. Que tenga ganas, que me lo diga. Pero esto no funciona así, ya lo hemos visto en Cantar de los Cantares. La reciprocidad es mutua, la responsabilidad es compartida. La pasión, el deseo, necesita novedad. El cerebro necesita estimularse. Y la novedad y el misterio forman parte de ese amor pasional que sobre todo hay al principio de las relaciones, donde estábamos pensando en el otro todo el tiempo, donde no dábamos pie con bola, se formaba un pensamiento obsesivo pensando en la otra persona, ¿verdad? Donde hacíamos, no nos costaba nada hacer lo que fuera por la otra persona. Era algo súper impulsivo, irracional. Pero es que nuestros cerebros cambian. El amor, la pasión, se transforma. Cuidado con comparar y pensar que tiempos pasados serán mejor, como la canción. Porque nos transformamos y tenemos que aprender a gestionar esos cambios sin mirar con añoranza al pasado y pensar que los tiempos pasados eran mejores. Sino hay que entender que nos vamos transformando y vamos cambiando, que el amor va cambiando, que la pasión va cambiando según los años, según nuestra química. Por lo tanto, algo fundamental
por lo que la intimidad era apasionada en los primeros años del matrimonio, aparte de porque éramos más jóvenes y nuestra química y nuestras progesterona, testosterona, los estrógenos estaban en pleno rendimiento, pero aparte había novedad, no habían facturas emocionales encima de la mesa amontonadas. Ese misterio de conocer muchas cosas de la persona, ¿verdad? Pero el cerebro necesita novedad, por lo tanto, a las mujeres, a lo que iba ahora, ¿no? Pues si tenemos en cuenta esto, intentemos también estimular a nuestras parejas, a nuestros maridos, pues a través de ¿qué? De la vista. Muchas mujeres dicen, bueno, como ya, y hombres también, ¿no? Pero en este caso me dirijo más a vosotras. Como ya está la cosa hecha, pues ya está. Ya no hace falta estimular nada. Monotonía y rutina a tope. Y eso mata la pasión. Eso mata el deseo. Uno de los enemigos de la pareja es la rutina y la monotonía. Por lo tanto, responsabilidad de los dos, por supuesto, es buscar esos pequeños cambios. Me puedo cambiar de colonia, me puedo comprar algo bonito, me puedo comprar ropa interior diferente, ¿no? Que podemos tener a lo mejor la ropa interior 5 años la misma. Bueno, vale, puede ser la cómoda y es mi favorita, pero si estamos diciendo que el hombre se estimula por lo visual, pues pensemos como piensa un hombre. A lo mejor una mujer dice, ay, si yo no necesito nada, yo con esto voy tan cómoda y es tan práctico, ya para ti sí, pero estás pensando en el otro, en lo que necesita el otro. Ese es el cuidado mutuo que decía. Piensa en cómo piensa la otra persona, piensa cómo piensa tu mujer, tu marido. No pienses solo, no te quedes solo con tu propio pensamiento de género. Piensa cómo piensa el otro porque así vas a poder conectar emocionalmente con tu pareja. Haz cosas diferentes. Si el cerebro se nutre de la novedad, ¿por qué? Porque se estimula la dopamina, el centro de recompensa del cerebro. Y cuando el amor es pasional hay mucha dopamina. Luego ya cuando la relación se estabiliza y entramos en esa tranquilidad y en esa calma porque ya es duradera, bajan los niveles de dopamina. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esto lógicamente no contribuye al deseo. Pero si yo lo que quiero es fomentar mi deseo, tengo que esforzarme por cambiar cosas de la relación. No cenemos todos los días en el mismo sitio. No tengamos relaciones sexuales siempre de la misma manera en el mismo lugar. No, es que aquí es donde me gusta. No, es que esto es lo más cómodo. No, es que estoy acostumbrado ya a esto. Ya, pero es que eso mata el deseo. Sal de tu zona de confort, que aunque sea muy cómodo no significa que sea lo mejor. Por lo tanto, mujeres, novedad. Estimulación de cerebros masculinos. Tiempo de activación. Bueno, pues sabemos que el hombre es como una bombona de gas, un fuego de gas, y las mujeres somos el eléctrico. Nos cuesta un poco más, ¿verdad? Esa sería otra diferencia. Por eso la mujer necesita más de ese entorno, de ese ambiente de estimulación suave, de esos besos, de esas caricias. No necesariamente tienen que ser sexuales inicialmente. Hay muchas mujeres que de alguna forma su deseo está inhibido porque dicen, es que siempre que le doy un beso, que voy a abrazarles, que piensa que tiene que acabar en sexo. Y yo no quiero eso. Y eso ya me tira para atrás. ¿No me puedes abrazar sin meterme mano? Dicen muchas. Y es que los hombres tenemos que entender que la conexión emocional parte desde la intimidad física no sexual. Y que cuando una mujer quiere abrazar o quiere un beso, pues muchas veces solo quiere eso, afecto, intimidad afectiva no sexual. Por eso qué importante es, ¿verdad?, que entendamos, hombres, esta parte también. Importancia del contexto. El hombre puede separar mucho más intimidad sexual, problemas, dificultades, malos rollos, ¿no? Por eso muchas mujeres dicen, ay, hijo, es que tú siempre estás preparado, pase lo que pase. Y nosotras necesitamos el ambiente, nos afecta mucho el estrés, nos afectan mucho las preocupaciones, nuestras emociones fluyen muchísimo. Hay por ahí un vídeo que circula muy antiguo, tiene muchísimos años, de un predicador norteamericano, quizá algunos lo conocéis, que se llama Max Gungor. ¿Conocéis? Se llama Historia de dos cerebros. Si tenéis la oportunidad de verlo, está subtitulado en castellano porque habla en inglés, pero está con subtítulos en castellano. Parece más un showman que un predicador.
tiene un busto de un cerebro femenino y un busto de un cerebro masculino. Y entonces, sí, algunos me dicen que lo habéis visto, ¿verdad? Es muy divertido. Y entonces dice que el cerebro de la mujer es un entramado de cables, que todo está conectado con todo, ¿no? Y todo el tiempo está como... Los hijos están conectados con la casa, con el colegio, con los padres, con la familia, con el trabajo, que todo está conectado con todo. Y el hombre tiene sus cajitas compartimentadas. El coche, el trabajo, la familia. Todo está en orden compartimentado. Entonces a veces la mujer quiere entrar ahí, ¿no? Y quiere ponérselo todo patas para arriba. Por lo tanto, como ellos tienen un cerebro más compartimentado, pueden separar más fácilmente. Pero nosotras tenemos un entramado, un cableado un poquito más complejo y tenemos que aprender a gestionar el estrés, las preocupaciones. Por eso, cuando tenemos intimidad, pues estamos ahí y estamos pensando quizá qué vamos a hacer de comer luego. Y claro, pues mindfulness, aquí y ahora, mente presente, para nada. Por eso nos va muy bien cuando las mujeres practicamos la atención plena, que es esa capacidad atencional para estar en el aquí y en el ahora, ni en el ayer ni en el mañana, en el ahora, ¿no? Dicen que hay 2 días de la semana que deberíamos olvidar, ayer y mañana. Porque el momento que estamos viviendo aquí y ahora es el presente, y es el mejor sitio donde podemos estar. Por lo tanto, cuando las mujeres podemos trabajar un poco nuestra atención, eso va muy bien en todos los aspectos, pero también incluso para tomar conciencia de nuestras sensaciones, de lo que nuestros cuerpos nos están trasladando en esos momentos. Porque hay muchas mujeres que están desvinculadas de sus cuerpos. Es que su cuerpo va por un lado, su mente va por otra, y no hay una conexión, no están tomando conciencia de lo que están sintiendo en estos momentos. Por eso hay más problemas con la excitación, con el deseo, con la excitación y el orgasmo. Y muchas mujeres tienen dificultades para llegar al orgasmo precisamente por esto, porque en sus cabezas hay muchas cosas. Hablaba el otro día con una clienta y estábamos hablando de que le costaba mucho llegar al orgasmo. Y decía, pero bueno, dice, es que con la penetración, y digo, no, es que muchas mujeres no llegan al orgasmo con la penetración, es verdad. Digo, pero había otro tipo de estimulación, sí, estimulación bucal. Dice, pero cuando estaba él ahí, yo estaba pensando, ¿estaré bien depilada? Claro, ese tipo de pensamientos no ayudan precisamente a la concentración. O realmente lo está haciendo porque a él le gusta o lo está haciendo porque a mí me gusta pero a él no le gusta. Y le decía, chica, con esos pensamientos no me extraña que no te concentres. Digo, ¿y lo habláis? Digo, ¿luego se lo preguntas? Digo, claro, digo, si después no se habla comunicación sexual efectiva, pues siempre estarás dándole vueltas a lo mismo. ¿Vemos? Bien. Seguimos con algunas diferencias más. Vivir el rechazo. Bueno, el hombre, como os decía antes, cuando insiste y va buscando las relaciones sexuales como una pareja que tenía, que él decía, es que ella me dice que siempre estoy pensando en lo mismo, que siempre estoy pensando en lo mismo. El hombre lo que quería era sacar conversaciones de tipo sexual para ver si tenían más relaciones y ella le acababa tachando de que siempre estaba pensando en lo mismo. Entonces él se sentía castigado en la comunicación y castigado también en su intimidad sexual y ella se sentía presionada. Entonces, cuando el hombre recibe de forma constante rechazo, pues va a sentir esa pérdida también, se siente que no hay deseo hacia él y se siente rechazado. Porque una forma en la que el hombre se siente querido es a través de la sexualidad. Y la mujer va a evitar el sexo si se siente presionada, cansada o emocionalmente desconectada. Por eso decía que el deseo es frágil, que el deseo es muy tímido. Y cuando sentimos que algo nos desagrada y no nos gusta, el deseo se esconde. Bien, respecto al hombre, necesidad previa, pues contacto físico y sexual, ¿vale? El hombre visual, contacto físico, sexual, cuando el hombre ya es tocado,
rápidamente puede aparecer su deseo. En cambio, la tendencia de la mujer es que necesita lo que decía antes, más seguridad emocional, afecto, cercanía y sobre todo sentirse en un clima seguro de comunicación. El enfoque del encuentro en el hombre suele ser más orientado al momento y a la descarga física. En la mujer la tendencia es más orientada al proceso, la conexión y la experiencia global. Los hombres, por promedio, tienen más fantasías sexuales que las mujeres, ¿vale? Pero vuelvo a repetir que esto no es algo rígido y que esto a veces se puede intercambiar. En la mujer hay menos frecuencia y está más influida por la calidad de la relación, que tenga ese tipo de pensamientos, depende cómo sea la relación. Lo que aumenta el deseo, pues bueno, lo he comentado antes, estímulo visual, contacto físico y que haya disponibilidad. Porque muchas veces las mujeres es como, no tengo tiempo, vamos de aquí para allá constantemente. Entonces, claro, el hombre no ve oportunidad. Y dices, es que no sé cuándo es buen momento, cuándo pillarte, cuándo es un buen momento para esto, ¿no? Entonces, por eso decía que os decía antes que si el hombre también tiene en cuenta cómo aliviar un poco de las cargas domésticas, la mujer puede relajarse un poco también, tener un tiempo para ella y ahí pues podemos seguramente encontrar más disponibilidad, ¿no? Lo que aumenta el deseo en la mujer, sentirse valorada, cuidada, escuchada, ¿no? Las mujeres necesitamos sentirnos escuchadas y sobre todo necesitamos sentirnos comprendidas. Luego hablaremos de comunicación, de cómo podemos hacer para sentirnos más comprendidos en nuestra relación de pareja y, por supuesto, emocionalmente seguras. Bueno, comprensión. Vamos a ir comprendiendo cosas importantes y vamos ya a los factores que influyen en la sexualidad, ¿no? ¿Cuáles son todos los elementos que están influyendo? Mirad, cuando algo funciona, nos sentimos bien con nuestra sexualidad, es porque están habiendo una serie de factores que están influyendo. Igualmente, cuando algo no funciona, vemos que es multicausal, que hay una serie de elementos que están también ahí interviniendo. La comunicación, por supuesto. Hay muchas parejas que tienen dificultades en su comunicación porque les cuesta mucho expresar lo que quieren, lo que desean. Les cuesta mucho decir lo que piensan. Y si le digo lo que pienso, se sentirá mal, le haré daño. Me da vergüenza decirlo, a ver si va a pensar de mí, lo que sea. O no son capaces de poner límites. Mira, esto me incomoda, esto no me gusta, necesito ir más despacio. No son capaces de poner límites. O hablan enjuiciando, con juicio o sin juicio, depende cómo hablo. ¿Juzgo a la otra persona? ¿Juzgo a mi pareja? Qué importante es saber pedir lo que necesitamos. Hay muchas personas que piensan que no tienen que pedir, que el otro debería adivinar lo que yo necesito. Sobre todo esto lo hacemos las mujeres mucho. Hombre, nos conocemos ya tantos años que se supone que, ¿no? Pues no supongamos nada. Que para eso Dios nos ha dado la capacidad de hablar, nos ha dado el poder de comunicar, de decir lo que nos pasa. A eso lo llamamos asertividad. Decir lo que pienso, decir lo que siento. Con respeto. Esa sería la clave. No de cualquier manera. Con respeto. Por lo tanto, qué importante es que entendamos que ellos no van a entender, o ellas no van a entender, si tú no dices claramente lo que quieres, lo que piensas, que el otro no tiene por qué adivinarlo y que por muchos años que nos conozcamos no existe el poder de leer las mentes. Y esto lo hacemos todos. Es una distorsión. Creer que yo sé lo que tú piensas y lo que tú sientes y en función de eso yo actúo. Y entonces nos equivocamos estrepitosamente. Yo creía, o como tú pensabas, o cómo voy a pedir que me haga o que haga esto así o esto así. Ay, se va a sentir mal. Si le digo eso, pues pensará que lo que hace no me gusta. Bueno, pero es que hay muchas formas de decirlo. Tenemos que aprender la manera, pero tenemos que pedir porque el otro no sabe sexualmente lo que a mí me excita, lo que a mí me gusta. No tiene por qué saberlo. Pero cuidado ahí, fijémonos el tema de la vergüenza. Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Por tanto, si tenemos vergüenza, si tenemos inseguridades,
pongámonoslo como algo a trabajar, como algo a mejorar. Y nuestros estados emocionales influyen, por supuesto, en las mujeres normalmente más que en los hombres. Mirad, el estrés, las preocupaciones, la ansiedad. ¿Qué hace esto? Sube los niveles de cortisol, ¿vale? Hemos oído hablar mucho del cortisol, ¿no? En los últimos años, cortisol. Deseo sexual y cortisol son enemigos, para que lo entendáis. Cuanto más cortisol tienes en tu cuerpo, menos empatía, más irritabilidad y menos ganas de intimidad sexual, menos ganas de tener relaciones y sexo con tu pareja. Por tanto, una de las responsabilidades que tenemos las personas es aprender a gestionar nuestro estrés, aprender a cómo manejar nuestras preocupaciones. Y todos tenemos preocupaciones, es humano tener preocupaciones. El tema no es tenerlas o no tenerlas, el tema es saber manejarlas. Y es nuestra responsabilidad personal dar el paso hacia adelante y dejarnos ayudar si consideramos que no estamos sabiendo gestionar bien algo en nuestras vidas. Tengo una pareja actualmente en la clínica que llevan 10 años sin tener relaciones sexuales. ¿Se quieren? Sí, se quieren. El padre de él murió en una negligencia médica, por una negligencia médica hace unos años, y según me dice la mujer y la hija, él no ha levantado cabeza y cambió mucho su carácter, muy irritable, mucho más autoritario. No manejó esto, no pidió ayuda, se lo tragó y uno se va cociendo en su propio jugo y al final se va contaminando, uno con sus propios pensamientos. Y entonces no solo pierdes la persona que ha fallecido, que era su padre, sino que ha perdido a su hija, que ya no se habla con él, y la relación de pareja, pues no sé si vamos a poder hacer algo, porque algo tan muerto, como les dije, vamos a ver si podemos resucitarlo, pero va a ser un milagro, ¿eh? Entonces, pensemos que cuando haya problemas emocionales, cuando tengamos problemas con nuestra ansiedad, con nuestra tristeza, con nuestras preocupaciones, no lo dejemos ahí, no nos cozamos en nuestro propio jugo nosotros. Busquemos ayuda, porque no solamente vamos a sufrir nosotros, van a sufrir las personas que tienes a tu alrededor y en especial tu pareja. Por eso el estado emocional, la carga mental, es algo que si no lo gestiono bien, mata el deseo. Porque no voy a tener esas ganas, no voy a estar pensando en mi relación de pareja, en cómo está mi pareja. Si yo estoy cargado o cargada de preocupaciones, solo me voy a poder mirar a mí. Solo me voy a mirar a mí. No voy a poder mirar a otros, porque precisamente los aumentos de cortisol, el estar en ese estado constante de alerta, lo que hace es que solo me mire a mí. La empatía baja. Dejo de conectar con las necesidades de las otras personas porque no me encuentro bien. Y sí, tenemos derecho a no encontrarnos bien, pero también somos los responsables de buscar soluciones cuando no nos encontramos bien. Vínculo afectivo. Sensación de seguridad. Qué importante es sentirnos seguros en nuestra relación de pareja. Pero hay cosas que no nos hacen sentir seguros. Ciertas actitudes, ciertas reacciones explosivas, ¿no?, en nuestros caracteres. Qué importante es que le comuniquemos al otro. Me sentiría más seguro o segura contigo si... puntos suspensivos. ¿No? Eso evita los reproches, que luego lo hablaremos. Los reproches matan el deseo. Me sentiría más tranquila, más segura, más seguro contigo si tú... Y ahí tienes que acabar tú la frase. Así que pensad. ¿Qué os haría sentiros más seguros en vuestra relación de pareja para fortalecer más el vínculo? Confianza emocional y la intimidad sexual. Reforzar el vínculo afectivo es poder darse un abrazo de 20 segundos. Y experimentar el poder de la oxitocina, la del amor, ¿verdad? La del vínculo, la que refuerza el vínculo.
¿Cuántas veces nos abrazamos y nos quedamos ahí fundidos en un abrazo? ¿Una vez al año por mi cumpleaños? ¿Todos los días antes de irme a dormir? ¿Cuando me levanto? Darnos la mano, ir cogidos, besos, intimidad no sexual. Decirnos palabras bonitas, porque la intimidad no sexual no solamente es tocar, también son palabras de afirmación al otro. Intimidad no sexual. Y todo esto refuerza el vínculo. El vínculo, cuanto más fuerte sea, más alimentamos el deseo. Luego están los factores físicos y hormonales. Por supuesto que las personas pasamos por muchas etapas. Posparto, las mujeres, es una etapa muy vulnerable, ¿verdad? Que después pueden haber cicatrices, pueden haber muchas molestias y eso hará que la sexualidad se vea tocada, no voy a decir paralizada, oye, porque podemos tener intimidad sexual aunque no haya penetración. Porque parece que muchas parejas es como si, o muchas mujeres es como, bueno, como está cerrado esto ahora mismo, temporalmente, no se puede tener sexo, ¿no? Yo digo, pero bueno, se puede tener intimidad de otra manera, ¿no? No solamente está, parece que le hemos dado un protagonismo al pene y a la penetración, que ya no hay otra forma de intimidad sexual. Por lo tanto, bueno, es verdad que hay temporadas, la menopausia también, o cuando vamos envejeciendo, el hombre también va perdiendo testosterona, masa muscular, tiene menos fantasías sexuales y baja la libido. Y entonces todo esto habrá que hablarlo para trasladar a la otra parte que esto no tiene que ver contigo, no te rechazo, no es que no te quiera, es que me estoy encontrando de esta manera. Pero cuando uno no tiene claro cómo se siente y cómo está, esa faceta del autoconocimiento que decía, pues entonces no comunica. Y si no comunica, ya sabemos que nuestra cabeza fantasea un montón y podemos pensar muchas cosas feas. Por lo tanto, esos factores físicos, como las enfermedades, la fatiga, la medicación, lógicamente muchas personas toman medicación y esa medicación les baja el deseo sexual. Por lo tanto, ahí también hay que entender esto, hay que comunicarlo con la pareja y hay que establecer cuál va a ser nuestro plan de intimidad sexual, intimidad afectiva, ahora que hay menos deseo, ahora que no podemos hacer esto o lo otro, pero ¿cómo vamos a hacerlo para que nuestra unión continúe? No dejarlo en él. Bueno, pues no lo hablo, no se habla, no se dice nada, que vaya pasando el tiempo, ahora estamos así y se acabó. Y cada vez la cosa va estando más fría. Y cada vez nos vamos desvinculando y desconectando más. Bien. Ahí tenemos, que lo comentaremos después ya del break que vamos a hacer. Son 10:59, pero nos queda la dinámica de pareja, expectativas, espacio y oportunidad. Ahora cuando volvamos de los bizcochos esos tan ricos que he visto por ahí, seguimos. Gracias, Silvia. Bueno, ahora tenemos esos 20 minutos así para hacer el café y tomar el bizcocho, desayunar un poco y recordar, bueno, no sé, no lo habíamos dicho, se está grabando la charla y es para uso interno, o sea, habrá un enlace que solo podremos dar acceso a quien lo solicite, ¿vale?